Buenos días para todos, bienvenidos a nuestra nueva sesión de podcast. Hoy tenemos una invitada amiga de la casa, una invitada especial. Pues con nosotros está Karen Peralta, la directora ejecutiva de la Cámara de Hidrógeno Andy Naturgas. Entonces, primero que todo, Karen, cuéntanos un poquito qué hace la Cámara de Hidrógeno Andy Naturgas, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en la Cámara de Hidrógeno Andy Naturgas y qué iniciativas tiene la Cámara. Bueno, Anderson, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. Nosotros felices de participar en esta sesión de podcast. Yo soy Karen Peralta, yo soy la directora ejecutiva de la Cámara de Hidrógeno Andy Naturgas. Nosotros nacimos de una alianza estratégica entre la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, y la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, para promover el hidrógeno como una alternativa viable en la descarbonización del país y apuntarle pues a los objetivos de desarrollo sostenible. En la Cámara creemos que es posible un futuro más sostenible y por eso nosotros tenemos una apuesta muy grande por el hidrógeno, por apoyar el despliegue de energías renovables que nos apalanque una producción de hidrógeno de manera competitiva. Y bueno, entonces ustedes se preguntarán ¿por qué hidrógeno? ¿Por qué Colombia? ¿Qué sentido tiene tener una cámara de hidrógeno en Colombia? Pues resulta que Colombia puede ser uno de los países más competitivos en el mundo en la producción de hidrógeno. Se ha establecido que los costos de producción de hidrógeno en Colombia pueden llegar a ser los cuartos más competitivos a nivel mundial y los segundos en Latinoamérica después de Chile. Entonces hace todo el sentido del mundo de que Colombia, que ha sido un históricamente exportador de energía, ahora también entre a jugar en los mercados internacionales del hidrógeno. Y además, pues también Colombia tiene una gran oportunidad para descarbonizar su industria local a través de un energético como lo es el hidrógeno. Colombia pues tiene una producción industrial importante que hoy en día utiliza carbón, utiliza gas natural, algunos utilizan diésel, entonces ahí también hay una gran oportunidad para la descarbonización. Bueno, y como nuestros oyentes no todos conocen bien acerca del hidrógeno de bajas emisiones, sí me gustaría que les demos como una intro explicándoles cómo es la producción de hidrógeno de bajas emisiones justamente. Bueno, el hidrógeno está en casi todo lo que conocemos, ¿cierto? Es el elemento más abundante en el universo. Lo que pasa es que el hidrógeno en su forma pura es muy difícil de encontrar. Por lo general el hidrógeno está pegado a otros elementos. En el caso del hidrógeno renovable, un hidrógeno que es comúnmente conocido como un hidrógeno verde, el hidrógeno está pegado al oxígeno en el agua. Entonces la producción de hidrógeno renovable se hace separando el hidrógeno del oxígeno de la molécula del agua y esta separación se hace por un proceso que se llama electrólisis. Y la electrólisis tiene que funcionar con energía renovable para que todo este proceso de producción sea un proceso sostenible. Entonces, ¿qué se necesita para producir hidrógeno? Necesitamos agua y necesitamos energías renovables y una tecnología pues, que se está cada vez desarrollando más en el mundo, que es la tecnología de electrólisis. También hay otras formas de producir hidrógeno, que es, por ejemplo, con el reformado de metano. Colombia ha producido hidrógeno por muchos años a partir de esta técnica que consiste en separar el hidrógeno del metano, del CH4, ahí nos devolvemos a las clases de química y tomamos ese CH4, le quitamos el hidrógeno y se libera el carbono a la atmósfera. Esa producción de hidrógeno no es sostenible porque genera emisiones de gases de efecto invernadero. Se están probando tecnologías de captura de ese CO2 para que sea sostenible y podamos utilizar el metano, retirarle el hidrógeno y ese carbono lo podamos capturar y reutilizar en otras industrias, por ejemplo en la industria cementera, en la industria de gaseosas o porque no podamos utilizarlo en también algunas operaciones petroleras. Ok, muchas gracias Karen. Retomando nuevamente a lo que nos decías inicialmente sobre el hidrógeno, me gustaría preguntarte acerca de, bueno, pues porque vemos el hidrógeno, ¿no? Todavía como un sueño alejado pues por diferentes factores, como el económico principalmente. Allí me gustaría, tú que conoces de cerca a los empresarios y que estás con ellos,
digamos, tomados de la mano. Sí me gustaría preguntarte cómo es esa inversión o cuál es el llamado a esos empresarios para que la inversión de proyectos en hidrógeno crezca, acá sobre todo pues en Colombia, claramente. Claro, nosotros, Colombia tiene una hoja de ruta planteada al 2030 y en esa hoja de ruta se plantea tener entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis para la producción de hidrógeno renovable. Cuando uno va a ver los proyectos que hoy en día se están desarrollando, todavía estamos lejos de esa meta. Sin embargo, es muy importante reconocer que cada molécula de hidrógeno que hoy se está produciendo, pues nos está acercando a esa meta, sea mucho o sea poco, pues estamos un paso más adelante de lo que estábamos hace 2 o hace 3 años. Tenemos entonces, para alcanzar esa meta de entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis, que invertir alrededor de 2.500 millones de dólares. Todavía esas inversiones no han llegado al país porque todavía no se han creado como esas condiciones para traer esas inversiones al país. ¿Qué condiciones se necesitan? Certeza desde el punto de vista regulatorio, en términos ambientales, en términos sociales sobre todo, porque recordemos que para producir hidrógeno necesitamos energías renovables y pues recientemente los proyectos de energías renovables pues todos sabemos que han tenido llamémoslo algunos retrasos o algunas conflictividades sociales. Entonces en la medida en que podamos tener certeza sobre estos 3 aspectos, regulatorio, licencias ambientales y aspectos sociales, seguramente estas inversiones van a llegar al país. Van a crecer. Interesante. Bueno, en la industria del transporte, tú que representas también algunas empresas de gas, sabemos que esta industria es importante en el transporte de hidrógeno. Allí también te pregunto, ¿qué desafíos enfrenta, digamos, el blending para hablar de un transporte de hidrógeno? ¿Cómo lo ven los empresarios de Naturgas? El hidrógeno llega a diversificar esa canasta de productos y de servicios que tienen las empresas de oil and gas. Y de hecho las empresas de Naturgas, las empresas de la industria del gas natural han venido liderando los proyectos de hidrógeno en el país. Es el caso de Ecopetrol, es el caso de Promigas, es el caso de PM. Entonces yo lo que veo es que sí están encontrando una gran oportunidad en el hidrógeno para diversificar su negocio. Esto también es una tendencia mundial. Las empresas de oil and gas cada día están invirtiendo más en nuevas tecnologías, en desarrollo de energías renovables y, ¿por qué no?, aprovechar esa infraestructura que hoy ya existe para transportar el hidrógeno como tú lo mencionas. Ahora bien, esto tiene unos desafíos técnicos. Esto no quiere decir que toda la infraestructura que hoy Colombia tiene para el transporte de gas natural pueda ser utilizada para el transporte de hidrógeno y más aún 100% hidrógeno. Nosotros lo que hemos visto es oportunidades de mezclar hidrógeno en redes de gas natural a una proporción pequeña. Nosotros estamos hablando de proporciones inferiores al 2%, que nos permitan crear una demanda suficiente para que los proyectos de hidrógeno escalen y podamos tener un costo de producción por unidad competitivo, y que también podamos apoyar la descarbonización de algunas industrias que tienen, llamémoslo como un difícil acceso a esos recursos renovables. Entonces vemos que hay una gran oportunidad, todavía falta muchísimo para madurar esa alternativa de transportar hidrógeno en las redes de gas. Hay un proyecto piloto que está liderando Promigas en Cartagena. Este proyecto piloto hoy en día está inyectando una pequeña proporción de hidrógeno en las redes de gas natural para probar cómo se comporta la infraestructura, si hay fugas, todos los temas de seguridad. Y Promigas también está desarrollando estudios ya más profundos que consisten en desenterrar tubos para probar en condiciones reales cómo es el funcionamiento de esa infraestructura. Entonces vemos que es una gran oportunidad, que todavía hay un recorrido que se debe hacer también desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de conocimiento y de cultura, ¿cierto? Porque para un hogar promedio no es tan fácil entender que ahora no me está llegando gas natural solamente, sino que me está llegando gas natural con hidrógeno.
Entonces hay un recorrido que toca hacer, que seguramente a medida del avance de la tecnología, de la maduración de los proyectos, pues se va a ir consolidando. Bueno, es importante el llamado que nos haces y justamente sabemos que existe, digamos, una dificultad, sobre todo económica, en la reforma de la infraestructura para transportar el hidrógeno en tubos. Es importante acá los pilotos que, como mencionas, se está haciendo Promigas. Y bueno, ya hablamos de producción, de transporte. Me gustaría preguntarte desde la cámara, ¿cómo ves esa demanda de hidrógeno? Sabemos que también existen unos desafíos, pues digamos que falta innovación, nuevas tecnologías para implementar justamente el hidrógeno. ¿Cómo ve la cámara esa demanda energética de hidrógeno? Llegas a un punto muy interesante que es la demanda. Colombia ha enfocado muchísimo sus esfuerzos en la producción de hidrógeno. De hecho, hay un marco legislativo de la ley 2099 del 2021, que es la ley de transición energética, que le dio incentivos tributarios a la producción de hidrógeno. Y cuando nosotros nos sentamos en la mesa con todas las empresas que hacen parte del ecosistema del hidrógeno, que están agremiadas en la Cámara, que van desde productores, pasando por transportadores, proveedores de tecnología, hasta consumidores finales, pues nos damos cuenta que esta parte de consumo final todavía no tiene las suficientes motivaciones para utilizar hidrógeno. Entonces, cuando hablo de motivaciones, me refiero a incentivos, ¿cierto? Si a mí me cuesta más utilizar hidrógeno, pues qué incentivo voy a tener para pasarme a hidrógeno. Entonces no hay todavía un incentivo suficiente desde el punto de vista de la demanda. Y cuando vemos el tema también a nivel tecnológico, pues nos damos cuenta que este señor que está acá en la parte de consumo final, pues también tiene que cambiar sus tecnologías para pasarse a hidrógeno. Y esas tecnologías, uno, pues todavía no están completamente desarrolladas, o dos, todavía no son de fácil acceso a nivel económico. Entonces el trabajo de la demanda es clave. Nosotros hemos planteado estrategias que nos permitan crear una demanda agregada. Esto lo estamos pensando a nivel geográfico a través de hubs de hidrógeno. Entonces, en aquellas regiones donde el hidrógeno puede ser muy competitivo y como que ya empezamos a cerrar ese gap entre la alternativa que hoy utilizan y el hidrógeno, pues lo que hacemos es proponer grandes proyectos que alcancen una escala suficiente para que el costo unitario sea inferior y que muchas industrias puedan aprovecharse de esa producción de hidrógeno y así empezar a crear demanda agregada. Te pongo un ejemplo, Cartagena. Cartagena, sin duda alguna, es uno de los hubs más potentes donde se puede desarrollar el hidrógeno. En Cartagena está la refinería de Cartagena, que hoy en día ya produce hidrógeno. Es un hidrógeno a partir de reformado de metano, pero que seguramente va a ir migrando a un hidrógeno sostenible. También hay empresas de fertilizantes, ahí está Yara, que produce amoníaco a partir de hidrógeno en sus operaciones, y hay todo un clúster petroquímico que requiere hidrógeno para su operación. Entonces lo que nos estamos planteando es un gran proyecto de producción de hidrógeno en Cartagena que pueda suministrarle a todas las industrias que están ahí alrededor hidrógeno de manera competitiva. Esas son algunas de las estrategias que se están desarrollando para crear una demanda agregada y que podamos incentivar a la industria a pasarse a esta alternativa limpia que es el hidrógeno. Tenemos otra línea de trabajo que es el corredor de hidrógeno para el transporte de carga. Acá con 10 empresas de la Cámara nos propusimos desarrollar un estudio de factibilidad para identificar esos corredores donde el transporte de carga pudiera llegar a ser sostenible a través del hidrógeno. ¿Qué estamos haciendo? Identificando esos corredores de carga estratégicos y cruzándolos con esos puntos de producción de hidrógeno, de manera que la distribución de hidrógeno sea relativamente sencilla y podamos motivar a los transportadores de carga pesada a que se pasen a una alternativa como el hidrógeno. ¿Y esto por qué está motivado? Básicamente porque las empresas están haciendo un gran esfuerzo para descarbonizar su operación, pero cuando llega el momento de transportar sus productos, por ejemplo desde el interior del país hasta hacia los puertos, pues la huella de carbono se incrementa significativamente por el combustible que está utilizando su transportador. Entonces ahí
vemos que el hidrógeno tiene todo el sentido y que Colombia pues también tiene una gran oportunidad para poner productos limpios en los mercados internacionales. Interesante. Acá soy un poco disruptivo y te pregunto justamente porque, bueno, tocas el mercado internacional. Allí conocemos en la estrategia de Ecopetrol que hacia el 2040 tienen como meta la producción de 1 millón de toneladas de hidrógeno. ¿Qué llamado le haces a ellos? Porque han sido un poco vanidosos, ¿no? Sabemos que tienen un piloto de hidrógeno, pero ¿por qué ha sido así? ¿O por qué están tan vanidosos, digamos, con los proyectos de hidrógeno? ¿Qué llamado le haces o cuáles estrategias piensas tú que deban implementar para que sea una realidad? Ecopetrol hace parte de la Cámara, es una de las empresas afiliadas e incluso fundadoras de la Cámara de Hidrógeno Andinaturgas, y Ecopetrol ha sido clave en el despliegue del hidrógeno en Colombia. Un ejemplo de esto es el Centro de Innovación del Caribe, que está en Cartagena, justamente viendo todo el potencial que tiene esta región para convertirse en un hub de hidrógeno, y Ecopetrol lo que ha hecho es crear un centro de innovación, ponerlo a disposición de los emprendedores, de las universidades, de las demás empresas que hacen parte de ese clúster industrial de Cartagena, para que puedan probar las tecnologías de hidrógeno. Nosotros entendemos que para una empresa no es fácil asumir el riesgo que implica un proyecto, pero sí es necesario pilotear. Si las empresas no hacen pilotos de los proyectos, si no se pilotean las aplicaciones, en ningún momento va a llegar una decisión final de inversión para pasarse a hidrógeno. Y ahí Ecopetrol ha tenido un rol clave. Adicionalmente, pues Ecopetrol cuenta con una gran experiencia en el manejo de hidrógeno. Recordemos que de las 170.000 toneladas anuales que produce y consume el país de hidrógeno, cerca del 80% está destinado al consumo en refinerías. Entonces Ecopetrol pues tiene gran experiencia en el manejo de este vector energético, y esa experiencia pues también se puede extender, o esas capacidades también se pueden extender hacia sus grupos de interés. Entonces, que Ecopetrol tenga una meta tan ambiciosa en materia de producción de hidrógeno, lo que hace es impulsar al país para que todos estemos trabajando hacia esa gran meta que tiene Ecopetrol, pero pues que también la han anunciado otras empresas muy relevantes para el país, como es EPM, como es Promigas. Bueno, y muchas gracias, Karen, por la asistencia. Sí me gustaría de pronto que como de mensaje final nos tocaras también como qué mensaje le dejas al gobierno, cómo articular también la academia y pues lo más importante, ¿no? Que haya inversión en los proyectos. Entonces, desde la Cámara, ¿qué mensaje final nos dejas para que esa articulación se dé? El hidrógeno es un tema que nos compete a todos, y en la medida en que nosotros logremos articular a los diferentes actores, articular la academia, articular las empresas, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los investigadores, los emprendedores, pues vamos a lograr crear ese ecosistema que nos va a posicionar como un país líder en la producción de hidrógeno. Entonces, mi primer mensaje es clave, que trabajemos todos hacia un mismo punto, que nos creamos realmente esa oportunidad que tiene Colombia para ser un líder en el mercado de hidrógeno. Eso es lo primero, articularnos y creernos ese cuento. Lo segundo, arriesgarnos, desarrollar las nuevas tecnologías e invertir en esas nuevas tecnologías. Estaba leyendo hace poco un informe de la Agencia Internacional de Energía, y las tecnologías que nos van a llevar a ese neto cero todavía no están completamente desarrolladas, y Colombia pues tiene un rol muy importante en liderar esas nuevas tecnologías, en invertir en esas nuevas tecnologías. Entonces el segundo mensaje es arriesgarnos a tener inversión y arriesgarnos a innovar. Y el tercer punto que yo quiero resaltar aquí es la gran oportunidad que tiene Colombia para poner productos limpios en el mercado. Más allá del hidrógeno, nosotros nos estamos imaginando en poder producir acero verde, poder producir alimentos con una baja huella de carbono por fertilizantes verdes. Entonces también abrir la mente a que Colombia tiene una oportunidad que va más allá del hidrógeno, sino que es una oportunidad derivada de la baja huella de carbono que tiene producir aquí. Ok, ¿y nos dejas alguna invitación? Sabemos que este año van a hacer el segundo congreso, entonces si quieres, para que nos invites y a todos nuestros oyentes. Así es, Anderson, muy invitados todos
al segundo Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética el próximo 17 y 18 de octubre en Cartagena. Vamos a tener un congreso de lujo donde encontrarán una agenda académica con expertos y destacados líderes regionales en materia de hidrógeno. Vamos a tener una muestra comercial donde ustedes podrán ver las innovaciones de nuestras empresas ahí en vivo. Vamos a hacer un recorrido por los proyectos de hidrógeno que hoy ya están operando en Cartagena, y vamos a tener muchísimo networking para que puedan conectar con esos líderes del sector y que podamos hacer negocios y podamos hacer proyectos conjuntamente. 17 y 18 de octubre en Cartagena. Bueno, y muchas gracias, Karen. Como invitada especial y amiga de la casa, siempre pues acá bienvenida para que nos acompañes en estos espacios que son formativos también y pues que nuestros oyentes los escuchan bastante. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a BQ por la oportunidad y por esta especial invitación.